Y salí a comprar, no crean, ¿eh? Sí. Como el de la Gordon Patrol allá. El puente en Tijuana, ¿dónde fue? En Tecate, creo, ¿no? Y todavía le dice el paisano, si no te gusta, no me lo pagues. Y la mejor garantía. Claro. Eh, Para que se siente en casa lo hace. yes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 14 de noviembre del 2020. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook, para todo el mundo. Para todo el mundo. Le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestros analistas de todos los sábados, a la doctora Alma Luz Begdán. Doctora, buenos días, bienvenida. Gracias, amigo, doctor Julio Sergio. Buenos días a todos, licenciado Gilberto, querido amigo, buenos días. Licenciado España, un gusto que nos acompañe. Gracias a quienes nos hacen el honor de seguirnos cada sábado. Muchas gracias. Por supuesto, le damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Gilberto Martínez Apodaca, desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, muy cerquititas a la hermana República de Cacalotán. Ay, Maestro Gilberto Martínez Apodaca, buenos días, bienvenido. muy buenos días. ¿Anduvo de fiesta en días pasados o no? Ando mal. Estuvo presumiendo su terreno, Cacalotán, maestro Más Gilberto estamos Martínez. por allá disfrutando de una carne asada así en brocheta. ¿Qué ¿Esta es el festejo de ayer? No, tiene rato. Qué vida en Cacalotán, maestro, aún y cuando nos ha dicho que no hay condiciones para transmitir el programa del Cuarto Pulso de Cacalotán, me muero por generar las condiciones para cuando menos transmitir de un cerro ahí, maestro Gilberto Martínez. Ojalá y que en el futuro podría ser posible esto. Yo creo que vamos a hacer una prueba el próximo sábado, a ver qué pasa. Perfecto, perfecto. Lo que puede suceder es de que pues, no pueda conectarme, ¿no? Pero sí hay conexión, pero es muy deficiente. Muy bien, muy bien. Ya lo estaremos intentando. Le doy las más que las bienvenidas también al maestro Jaime España, nuestro invitado especial el día de hoy y conocido por nuestro público y conocido por todos nosotros ya con una vasta experiencia en el tema del análisis de la cosa pública. Bienvenido, maestro Jaime España. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Julio Sergio Alvarado. Un placer saludarte de nueva cuenta. También a la doctora Almaluz Bernal y desde luego al licenciado Gilberto Martínez Apodaca. Aquí vamos a estar presentes charlando con ustedes y con todos los que nos oyen y nos escuchan. Por supuesto, muchas gracias a quienes nos siguen a través de la página del Cuarto Pulso en internet, que dijera el licenciado en palabras del licenciado Posadas, sabemos que son más de dos. Vamos a analizar dos temas que dieron la nota en la semana, precisamente el mismo día, el jueves 12, el presidente de la República envía una iniciativa de ley al Congreso para eliminar el outsourcing en el tema de la subcontratación de personal. Para analizar este tema voy a ceder el uso de la palabra
al maestro Jaime España, especialista en Derecho Laboral, primero quisiera que pusiera en contexto qué es el outsourcing para que nuestro público entienda más o menos de qué se trata el tema, maestro Jaime España. Con mucho gusto. La figura que se conoce como outsourcing, pues son de raíces inglesas. Traducido al español literalmente quiere decir fuente externa. Es una figura que nosotros en México lo conocemos más bien como subcontratación, que da lugar a lo que también se conoce como pagadores. Son empresas que en teoría tienen trabajadores, pero su objeto social no es más que suministrar personal. Entonces transfieren su personal a otra empresa, a otra persona física o moral como empleador, y queda relevado de responsabilidades de índole laboral y en materia de seguridad social. Eso es lo que se conoce como la subcontratación. La outsourcing sí es importante distinguirlo a una figura que también se da de igual manera, que es insourcing. Insourcing es un equiparable a una outsourcing. La única diferencia estriba en que un conglomerado de empresas crea exprofesamente una empresa suya para administrar el personal. Eso es lo que se conoce como insourcing, pero son los mismos socios, quizá la misma fuente de trabajo, el mismo domicilio fiscal. En cambio, un outsourcing es una empresa totalmente externa a la empresa. Obvio, esto tenía su razón de ser, tuvo un origen en Europa, se traslada a Estados Unidos. Maestro Jaime España, aquí es importante hacer esta acotación. A ver, para conectar. Entonces, la otra figura está también considerada en la Ley Federal de Trabajo. No, lo confunde con outsourcing. Todo el mundo lo confunde, pero aquí la diferencia estriba en que esa empresa en realidad corresponde, o sea, opera de igual manera que una outsourcing. La única diferencia está en que la misma empresa principal quizá tiene los mismos representantes legales, los mismos socios, es parte integrante de la empresa, pero jurídicamente separada, pero opera como outsourcing. Bien, gracias. Una outsourcing es una empresa que quizá presta servicio a una empresa de Culiacán, pero está en Cancún, por ejemplo, y nada que ver, pues tiene otros socios. Francamente, pertenece a una figura, a personas diferentes, persona jurídica diferente. Eso sería lo que se conoce como outsourcing, que sí, francamente, tuvo graves distorsiones que vamos a comentar. Muy bien. A ver, la iniciativa de ley que envió el presidente al Congreso, ¿en qué consiste, doctora Alma Luz Bernal? ¿Cuál es sustancialmente los aspectos que cobran relevancia de esa reforma? ¿Por qué tendría que en un momento determinado esta reforma ser en beneficio de los trabajadores? Pues de entrada nuestro presidente refiere que quiere poner en orden, dice, y seguir evitando que se sigan dando estas subcontrataciones, como dice el doctor España, para darle certeza laboral y a la vez evitar la evasión fiscal. Esos son los ejes que refiere AMLO. Y entre todo esto, pues también expresa que sí va a existir subcontrataciones en aspectos especializados, pero que le va a dar una reglamentación tal como una autorización que va a tener un tiempo perentorio y le va a poner unas reglas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social definidas para tal, y a la vez va a tener obligaciones solidarias, lo que no se tiene ahorita una empresa con otra. Va a ser responsable si a la empresa que le pide a los empleados incumplen estas prevenciones, protecciones del trabajador, quien subcontrate va a ser también responsable solidario.
Ese es en gran medida lo que quiere, es darle una forma, darle certeza laboral a los trabajadores, pero más que nada va inclinado, puesto que ya define como un delito fiscal esta evasión, porque refieren que se hizo un estudio y que son millones de millones los que están ahí. Pero aquí ya empieza el problema con los aliados de AMLO, porque recordemos que muchos de los aliados tienen esta forma de subcontrataciones. Mi primera intervención, gracias. Estamos entonces de acuerdo en que el outsourcing no desaparece como tal, desaparece en el apartado que tiene que ver con la subcontratación de los trabajadores. En los otros aspectos, la doctora Alma Luz Bernal ya aclaró que permanece y se mejora de acuerdo con la reforma. Eso es lo que entendí de su exposición. Entonces, de acuerdo con lo que ya hemos venido analizando hasta ahorita en este momento, maestro Gilberto Martínez, se obliga en esta iniciativa, en esta reforma, se obliga entonces a que sean exclusivamente los trabajadores pertenezcan a la fuente de trabajo, a la empresa determinada. Con esta ley se obliga a las empresas a que los trabajadores tengan una relación directa con ellas. Por supuesto que sí. Yo creo que aquí el licenciado España nos pudiera corroborar esto. Aquí checando, por ejemplo, el artículo 15A de la Ley Federal de Trabajo, que creo que es uno de los que va a sufrir algunas modificaciones, es muy claro, o sea, ya existe como tal una previsión de esta naturaleza. Dice, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia. Y luego va analizando punto por punto cómo es que se tiene que manejar. Lo que pasa es que en la subcontratación por medio de las outsourcing, pues esto lo dejaron a un lado, ¿sí? Se hicieron de la vista gorda, como ocurre con mucha frecuencia, con muchas cosas en nuestro país. Es una realidad que los empresarios muy grandes, y que algunos son, como bien lo dijo usted, aliados del presidente, pues no les va a caer muy bien, o no les está cayendo muy bien, porque ha sido una forma pues de evadir muchos impuestos, pero también ha sido una forma pues de perjudicar enormemente a los trabajadores, que de por sí con el esquema del seguro social, de los salarios, van a obtener una pensión muy pobre, pues con esta situación no tienen más que la esperanza de llegar a esa situación del seguro social y obtener la pensión mínima garantizada. Si esto se corrige y realmente a los trabajadores les pagan o les representan en el seguro social o les registran en el seguro social lo que realmente devengan, pues bueno, creo que sería una excelente primer paso para que precisamente en el futuro las personas, los jóvenes sobre todo, que comenzarán a entrar en esta nueva normalidad, ya ven que está de moda la nueva normalidad, pues tengan acceso a una pensión también más digna en un futuro, ¿sí? Y por supuesto, los riesgos laborales. Estás con una administradora de estas, que también así se les llama, o pagadoras, y te tienen registrado con el salario mínimo cuando ganas 3 o 4 veces eso en la realidad, pero vas al seguro social por un accidente o lo que sea, o por incapacidad, y te la van a pagar con lo que estás registrado en la outsourcing. Entonces ahí, pues es una afectación directa al trabajador, en bien, un primer plano. Bien. Doctor, maestro Jaime España, ciertamente había esta afectación a los trabajadores, se afectaba en su pensión, se afectaba en el fondo de vivienda, no tenían estabilidad en el empleo, no les pagaban utilidades, se impedía la organización libre de los trabajadores en la negociación colectiva. Esto ocurría
se estaba dando estos actos, maestro Jaime España. Muy bien. En charlas que he dado a organizaciones empresariales, cuando me preguntan de la outsourcing, mi respuesta ha sido, ¿qué es? Y les digo, es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el outsourcing, en cierta forma, los que se dedican o acá han creado empresas que se dedican a esto, creo que francamente engañan a los patrones y sobre todo a los pequeños empresarios, a los pequeños negocios, incluso medianas empresas. Porque se vende el outsourcing como un mecanismo que realmente conduce a liberarse de responsabilidades de carácter laboral y en materia de seguridad social. Si nos regresamos un poquito hace 20, 25 años, probablemente esta afirmación estaría en duda, porque las pagadoras o las subcontratistas lo que han hecho es crear empresas golondrinas que existen por un año si acaso, y al año siguiente lo van cambiando de razón social, lo van cambiando, lo van cambiando, lo van cambiando. Hubo mecanismos también donde se buscó disfrazar, por eso se habla de la simulación en la lámina que está en pantalla. La simulación ha sido una constante porque se pretende ocultar la relación laboral para abaratar el costo de la mano de obra. Esa es la verdad. En realidad, ninguna pagadora a la fecha es cierto que pueda dejar a salvo a la empresa beneficiaria por este mecanismo. No es verdad eso. Existe responsabilidad solidaria tal y cual está en los actuales artículos 13, 14 y 15. De todas maneras, de la Ley Federal del Trabajo, ya se da esa responsabilidad solidaria. Incluso en la reforma, si la memoria no me falla, del 2009 a la Ley del Seguro Social, se agregó un artículo 15A donde establece una responsabilidad de todas maneras al verdadero patrón. La única diferencia en esa reforma consistió en que primero el Seguro Social tenía que ir en contra de la pagadora. Y una vez que no obtenga un éxito en el cobro de las cuotas o de las multas correspondientes, solamente entonces tiene facultad para cobrarlo directamente al patrón. Fue la única diferencia con esa reforma. Efectivamente, como bien lo mencionan, lo que ha existido con las pagadoras es que es una simulación. No todas, desde luego. Hay pagadoras con solvencia económica, estructura legal, que sí pueden soportar y sí funcionan cabalmente como tal, como se fue diseñado lo que es la outsourcing. Pero la mayoría, francamente la mayoría, lo que hacen es simular. Inscriben al trabajador con un salario menor al realmente devengado. La diferencia se lo pagan como una prestación sindical. Lo hacen como miembro de un sindicato fantasma. Crean sociedades cooperativas. Crean sociedades civiles, como lo hacen aparecer como socios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso para ahorrar precisamente lo que es el gasto social que representa entre el 20 o el 30% del costo de la nómina. Eso es lo que han hecho las pagadoras. Sí hay personas que defienden las pagadoras, pero francamente, con esta situación, no te pongas el dedo, una pagadora, pues no sé, serían muy contadas aquellas que no hagan este mecanismo porque su finalidad es esa. Y en realidad, así como lo expuso el licenciado Apodaca, la outsourcing antes de la reforma que entró en vigor el día 1 de diciembre del 2012, la outsourcing no estaba regulada en nuestro país. No existía absolutamente nada. Y pues, acuérdense de ese principio que dice, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, antes de la reforma del 2012, en realidad las pagadoras tenían mayor margen de maniobra, porque ni había multas, ni había requisitos,
absolutamente nada. Con la reforma del 2012 se quiso corregir, se quiso regular. La iniciativa que aquel entonces se envió salió totalmente diferente en el Congreso de la Unión y obtuvimos 4 disposiciones adicionales que son 15A, 15B, 15C y 15D. En síntesis, ¿qué dicen esas disposiciones? Pues no fue como los empresarios querían. La outsourcing quedó regulado y desde entonces se dice que solamente se puede utilizar la outsourcing en materia especializada, tal y como se está proponiendo ahora. Y para que funcione, tiene que haber un contrato entre la empresa beneficiaria y la outsourcing en donde se establezca ese suministro de personal especializado. Y tiene que haber una vigilancia constante del patrón verdadero a la pagadora que cumpla con disposiciones de materia laboral y de seguridad social. Eso ya lo dice actualmente la Ley Federal del Trabajo. En la iniciativa que se comenta, se derogan esas disposiciones. Se derogan esas 4 disposiciones, 15A, 15B, 15C, 15D, y lo que se quiere proponer se inserta en los artículos 12, 13, 14 y 15. En esos términos está. Conclusión, pues sí, francamente, las empresas pagadoras en su mayoría sí simularon, sí evadieron impuestos. Esa es la verdad. Lo siguen haciendo. En la diapositiva que estamos viendo está precisamente lo que acaba de comentar el maestro Jaime España, que no todas las pagadoras se colocan en esas condiciones, pues, ¿no? Que hay pagadoras que sí son cumplidas, entonces las que no cumplen, las que evaden, afectan a las que sí cumplen, ¿no? Entonces está satisfecho está colmado ese aspecto en la reforma. José Hilario Ramos Díaz nos dice, ¿qué pasará con los empleados que están bajo ese sistema y que trabajan para el gobierno, doctora Alma Luz Bernal? Muy buena pregunta porque estamos llenos de esa subcontratación. Pues ahí, por ahí le hice llegar yo un recibo donde viene un pago general y luego viene uno como compensación y despiden al trabajador y pues la primera no se hace responsable porque nunca fue su patrón y el trabajador pues desiste de este procedimiento. Yo creo que como apenas 1 de enero entrará en rigor esta nueva ley y todavía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene que poner unas reglas de juego para dar 6 meses para estas adecuaciones, será uno de los puntos que se tiene que tratar porque al final el empleado despedido no va a tener recursos para subsanar este juicio laboral para que le sea reconocida esa relación. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá que voltear a ver esto y es cuando dije yo que cómo estará con los aliados de AMLO, porque no nada más son en gobierno, son en todas las áreas y ahorita que tenemos las clases en línea, pues tiene un aliado muy potencial en una de las grandes empresas que se dedican a ello y que la mayoría de sus empleados están en esta situación. Bien. Daniel Camacho, al cual le agradecemos su comentario, es muy extenso, creo que se lo vamos a pasar al maestro Jaime España para que en lo privado le conteste, porque la verdad que sí es muy extenso. Dice, yo trabajé en un despacho, al principio me pagaba la razón social real, entre el outsourcing de lleno. En el 2006 me sacan de esa razón social y después pagaban por 3 empresas. La primera me dio de alta con el sueldo mínimo y mi sueldo restante repartiendo las otras 2 combinaban cada 10 meses. Realmente esto sí representa entonces un problema porque no hay una seguridad para el trabajador. Yo en este comentario recojo como un aspecto relevante, importante, la expresión del patrón real y
la del maestro Jaime España, el patrón verdadero o la empresa verdadera. ¿Alguien le da ese carácter en la ley? Sí, ¿al patrón real o al patrón verdadero? ¿Alguien le da ese tratar carácter? de retomar la pregunta que hicieron, que respondió la doctora Alma Bernal. Sí es importante aclarar que en cuestiones laborales, el 123 constitucional se divide en dos apartados, A y B. El apartado A es para la iniciativa privada y el apartado B es para el gobierno. Son reglas totalmente diferentes. En el primer ámbito se busca el lucro, la ganancia. En el segundo es la prestación de servicios y sí tiene una distinción, por eso se divide en dos apartados. Cuanto efectivamente, de acuerdo a los reportes que tenemos, el gobierno en todas sus dependencias, incluso en organismos descentralizados o empresas paraestatales, se utiliza en gran medida el outsourcing. La outsourcing, incluso con esta iniciativa, no está desapareciendo. Se va a seguir utilizando, pero en cuestiones especializadas, como actualmente está la norma. El problema es que no se cumplió, no se ha cumplido y por lo tanto estamos como estamos. De tal manera que un trabajador del gobierno pues se rige por una ley específica, pero pues también opera la outsourcing en ese ámbito, ¿no? Pues hay que ver cómo se resuelve esta situación. En los transitorios seguramente van a venir plazos para acomodarse, porque una empresa que, el ejemplo que puse, una insourcing, pues tiene que desaparecer, tiene que transferirse el personal y eso no es nada fácil. Hay que crear una estructura, las cuestiones legales, los periodos, los plazos, eso sí, pero a final de cuentas, en la actualidad, por eso decía yo, la outsourcing es el problema porque el empleador que realmente cree que el outsourcing lo está defendiendo y no pasa nada, en la realidad es que si hay un conflicto laboral, el patrón es el que está en primer plano, en la primera línea de fuego y por lo tanto requiere de instrumentos administrativos para su defensa, los recibos, las nóminas, los contratos, los controles de asistencia, la información atinente. Y si no lo tiene a la mano, está completamente en manos de la pagadora. Si esta se desaparece, se va o no tiene solvencia económica, al final de cuentas viene pagando el patrón. Eso es lo que no se ha querido entender por parte de algunos empresarios que siguen utilizando la outsourcing, que en realidad no los libera. La outsourcing sigue existiendo, va a seguir existiendo, pero en la modalidad que acabo de comentar. ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores? En realidad, si brincaron de una razón social a otra cada año, eso no representaría mayor problema siempre y cuando pueden acreditar que siempre trabajaron en la misma fuente de trabajo, respondiendo a la última pregunta que se formula, y la relación laboral es una sola. Cierto que dicen que se rompe la antigüedad y complica su acreditamiento. Una cosa es que lo es y otra cosa es acreditarlo. Si yo lo acredito, el responsable final es el empleador directo. No importa la outsourcing si está o no está. La responsabilidad solidaria lo sigue teniendo el directo patrón. Bien. ¿Qué persigue la reforma? Esencialmente, sustancialmente. ¿Qué persigue la reforma? Me parece que es que los trabajadores en el futuro tengan una relación laboral directa en la fuente de trabajo donde se emplea, me parece. Había una tesis de jurisprudencia o un criterio jurisprudencial, la verdad que no sé si ha sido superado, y ese criterio jurisprudencial establecía que si el trabajador llegaba a una hora determinada, checaba a una hora determinada la fuente de trabajo, las que les guste a ustedes, desarrollaba un horario específico, recibía órdenes del gerente de esa tienda, por ejemplo. Entonces, no había duda que el patrón era él. Cuando recién se empezó a gestar el tema de las outsourcing, la Corte estableció ese criterio jurisprudencial. No sé si ha sido superado o en su defecto ha sido perfeccionado
ese criterio a alcanzar la calidad de jurisprudencia, maestro Jaime España? Lo que ha existido es una jurisprudencia de un tribunal colegiado de circuito, donde en jurisprudencia sigue vigente, donde establece que no obstante que exista una empresa que diga ser la única patrona mediante un contrato de prestación de servicios, eso no releva de responsabilidad del verdadero patrón. Eso es tema superado. Por eso insisto en la responsabilidad solidaria de las empresas. No las libera de manera alguna el contratar pagadores. Complica para el trabajador. ¿Qué finalidad persigue la reforma? Número uno, otorgar, en primer lugar, certeza a los trabajadores que no anden en estos menesteres. Efectivamente, la outsourcing tiene impacto en el ámbito laboral porque pretende romper la antigüedad, no utilidades, cero responsabilidad en materia de seguridad social, tal y como estaba en la lámina, no sé si lo pueden regresar, la cuestión del Infonavit, la cuestión del seguro social. Si el trabajador no tiene un buen salario, no alcanza el puntaje requerido para adquirir una vivienda. Si no tiene un buen salario registrado, no tiene la capacidad de pagar el crédito que eventualmente se le haya otorgado. De manera que también en materia de seguridad social, si cotiza con un salario mínimo, pues con ese salario se va a pensionar. Y si ganaba lo doble o lo triple y se lo pagaban por fuera, pues comió en su juventud lo que en sus tiempos finales de la vida le correspondía. Entonces a veces el trabajador dice, es que te conviene porque vas a ganar más, sí, pero estás comiendo ahora lo que puede ser para el futuro. Claro, eso repercute en la pensión, en las incapacidades de enfermedades generales, de riesgo de trabajo, de maternidad, etcétera, etcétera. Sí tiene repercusiones serias y muy serias para los trabajadores en todos esos ámbitos. Y desde luego, pues lo que le interesa al gobierno es que no recaba impuestos. Y eso sí, francamente, es cierto, porque las pagadoras existían únicamente por un año. ¿Qué es lo que pasaba? Pues retenían, pero no enteraban. Entonces se quedaban con todos los impuestos y era la ganancia de ellos. Cada año se cambiaban de razón social precisamente por eso, para que la otra pues quede en insolvencia, no lo encuentren y nunca le cobren impuestos. Esa es la verdad. Esa es la finalidad esencial de esta iniciativa de ley, pero pues es iniciativa, como lo estamos comentando aquí, no sabemos exactamente si va a pasar en sus términos en el Congreso de la Unión o va a pasar lo mismo que la vez pasada, que se hizo una iniciativa con un sentido opuesto al actual, pero al final de cuentas no fue así. Muy bien. Una última ronda de opiniones en relación con este tema para abordar el siguiente. Maestro Gilberto Martínez. Sí, yo creo que con esta reforma, o esta iniciativa de reforma, aún y que queden legalmente establecidas con otras reglas las outsourcing, las pagadoras, como se le llame, creo que como negocio ya no van a ser, ¿sí? Van a ir desapareciendo solas, porque lo que venden realmente, pues es la evasión fiscal. Realmente, o sea, no tienen sentido de continuar a como estaban ahorita. Las especializadas seguirán dejándose así. Yo creo que todos conocemos 2, 3 empresas que han existido durante muchísimos años y son generalmente que vienen de Estados Unidos, que contratan personal así especializado o le dan servicio para la contratación, más no para la administración propiamente de la nómina, ¿no? O sea, esas yo creo que van a seguir, porque las otras, las que están haciendo el gran negocio ahorita, pues esas ya no van a hacer negocio, sobre todo que les están diciendo que va a ser ya un delito de defraudación fiscal y va a haber prisión preventiva, tanto para el que contrata como para el que ofrece la contratación, ¿sí? Entonces, le van a cortar ahí uñas y dedos y no va a ser negocio en absoluto.
yo considero que va a entrar a la situación ya de la normalidad otra vez para los empleados, de que puedan estar registrados con el sueldo que realmente devengan y que eso les ayude en todo lo que el licenciado España comentó ahorita, que yo ya había hecho algún comentario, ¿sí? ¿Cuántos muchachos jóvenes menores de 30 años no alcanzan a un crédito de Infonavit porque están en este sistema y porque los están dando de baja en un X tiempo y no alcanzan a tener el promedio de semanas de puntos para el Infonavit y ahí nada más están dando vueltas, se cambian a otra empresa y si les toca la mala suerte que también es compagadora, pues sigue la misma historia, ¿no? Entonces, creo que yo en lo personal considero que es bueno esta reforma y como lo dice el licenciado España, pues ojalá que en los términos en que está propuesta, pues la dejen así o la mejoren, porque si va a ser letra muerta también como la última reforma en lo que hablábamos de los apartados del 15A, B y C, pues también no tendría sentido. Pero creo que la iniciativa es buena y que la intención de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y del propio gobierno federal, pues es llevar a la normalidad esto. Y por supuesto, todo ese dinero que las pagadoras están quedando con él, pues va a ir a entrar a las arcas públicas, que al final de cuentas, pues es también lo que el gobierno pretende, ¿no? ¿Sí? Con eso, pues se va a reformar la Ley Federal de Trabajo, la ley del IMSS, la del Infonavit, del Código Fiscal, la ley del ISR y la del IVA. Entonces, todo es ingreso para el gobierno, y un ingreso que lo vendían al revés las pagadoras a las empresas, o sea, para que ellos evitaran pagar esos impuestos. Póngale que no todo se lo ahorraban, pero en la simulación que existe, porque no existía, existe todavía, vendían eso como la panacea, ¿no? De que si ibas a pagar 100 pesos en tu situación normal, pues acá con ellos vas a pagar 25, ¿sí? Entonces, yo considero que es una buena acción, ojalá que los legisladores no le den para atrás, que al contrario la puedan enriquecer y que le cierren el camino a todas estas malas prácticas empresariales y pues también de contubernio entre sindicatos, empresas, gobiernos, Secretaría de Trabajo de los estados, etcétera, etcétera. Bien, para abonarle al comentario, maestro Gilberto Martínez, sí tendría que reformarse, además de estas leyes, la del Federal de Trabajo, la del Seguro Social, la del Infonavit, la del Código Fiscal, la del ICR, la del IVA. Además, tendría que reformarse el Código Nacional de Procedimientos Penales y la intención es que estos delitos sean tipificados como delitos graves y que ameriten prisión preventiva oficiosa. Entonces debería de incluirse en el catálogo de penas previsto en el artículo 19 constitucional y en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Quiero saludar con afecto a los compañeros Julius Juárez Delgado y al maestro José Refugio Camacho, compañeros federados. Maestra Alma Luz Bernal, una última intervención relacionada con el tema. Sí, coincido ahora con el licenciado Gilberto totalmente, cosa rara. Es una buena propuesta siempre y cuando se lleve a la práctica y sea en beneficio de los trabajadores. Es urgente un México más formal. Hacían mucho énfasis en los comentarios, coincidíamos en que es una regla casi mal educada el registrar al trabajador con un mínimo de salario y afectar todas las demás prestaciones y afectar también las arcas de gobierno. Pero no nada más es en el outsourcing, es en todos lados, que sí es una mala práctica. Pero es un buen inicio, espero que en verdad se lleve la iniciativa como va, que las reformas no las hagan a modo y que no pase lo mismo que la reforma de 2012, que sí estaba contemplado pero que no se llevaba a la práctica. Y recuerden que este esquema de subcontratación
lo han adoptado el propio gobierno, lo tiene el Poder Judicial de la Federación, lo tienen los poderes judiciales, las cámaras, estados, las cámaras, en fin, ahora van a pasar a ser trabajadores directos, si lo quieren, del Poder Judicial, de acuerdo con la reforma a esos vigilantes que hacían labores de seguridad, pues van a pasar a ser trabajadores directos del Poder Judicial de la Federación, del Congreso del Estado, así lo entiendo. Maestro Jaime España, ya no va para aclarar y vamos a abordar el siguiente tema. Bueno, como parte final del cierre de este tema, que sí. Sí está el tema muy interesante, ¿eh? Sí, es interesante porque va a calar a muchas empresas y al propio gobierno, como ustedes bien lo están comentando. Efectivamente, la reforma del 2012 pues no se concretó de acuerdo a lo que señala los supuestos regulados en aquel tiempo, porque quedó aislada la reforma. Quiere decir que quedó en la Ley Federal del Trabajo nada más. Acaban todos ustedes de comentar que se va a reformar 6 cuerpos normativos, fiscales, de seguridad social y laboral, y creo que con eso se cierra el círculo. Creo que sería muy difícil que las pagadoras con las características criticadas aquí subsistan. Únicamente van a subsistir las que tienen la voluntad de cumplir con los requisitos nuevos, y el registro como control que se propone en la iniciativa, pues ese va a ser un elemento fundamental que va a venir a regular esto, sobre todo las sanciones de tipo económico y penal. Lo económico es extraordinariamente alta la multa, así es que creo que va a ser un elemento que va a inhibir esta práctica, pero para que eso se concrete se requiere inspección de la Secretaría del Trabajo y la ejecución de las sanciones. De nada sirve que la ley esté tan bien hecha si la autoridad no ejecuta sus obligaciones, no cumple con sus obligaciones, porque para detectar las empresas que incurren en esta anomalía se requieren inspecciones, inspectores. Eso es lo que puede pasar. En esto sí tengo fe de que se va a cerrar, se cerró el círculo jurídico y el trabajo le correspondería a las autoridades hacerlas cumplir. Si la iniciativa sale en sus términos. Ejecutarlas, ¿no? A la doctora que tenga fe también. Ejecutarlas. Muy bien. Tengo fe, pero hay mucha letra muerta, pues ese es el motivo de que dude yo. Pero era en otros tiempos esos. Pero le apostaremos porque de verdad sí es una gran aportación para todos, es una formalidad y una certeza laboral, ayuda en todos los aspectos. Así es. Es la primera vez que va a haber criterios unificados en este programa, por lo menos en esta primera parte. Yo también celebro mucho este tipo de iniciativas, la verdad que son en beneficio del trabajador, y ahí no podremos, la verdad, cuestionar nada en cuanto a la intención del presidente. Ojalá están los instrumentos legales dados, como dice el maestro Jaime España. Ahora corresponde a las autoridades ejecutarlas y cumplirlas. Bien. El jueves 12 de noviembre fue librada una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por un juez de control de la entidad por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. Hay que recordar que el año pasado le fueron congeladas sus cuentas por la unidad de inteligencia que encabeza Santiago Nieto. Previo a estos eventos, detuvieron en los Estados Unidos a su fiscal en su gobierno, a Edgar Beitia. Me sorprende nada más que la orden de aprehensión provenga de un juez de control estatal de la local,
y que en este caso no haya la intervención del gobierno federal. ¿Qué opinión le merece, maestro Gilberto Martínez, para empezar a disentir? Sí, recuerden o recordemos que para llevar a término, bueno, hasta lo que está ahorita de la orden de aprehensión, pues sucedieron muchísimas situaciones bochornosas en Nayarit. Se formó incluso una comisión de la verdad en el Congreso, porque existían muchas denuncias en contra del gobernador y su círculo de funcionarios más cercanos que estaban adquiriendo propiedades en forma forzada. O sea, convencían a la mala a personas para que vendieran sus propiedades. Esa fue una de tantas, ¿no? Pero en lo que más incidió es para el delito de ejercicio indebido de la función pública, en el famoso fondo que manejan ahí, que se llama Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas del Estado de Nayarit. O sea, hasta el nombre se lo pusieron complicado, ¿sí? Y parece ser que esa era una especie de caja chica o caja grande para ellos, ¿sí? Y ahí fue donde, vaya, en función de eso se creó esa comisión de la verdad, porque la fiscalía efectivamente no le daba trámite absolutamente a ninguna denuncia que se interponía, o simplemente las congelaban al estilo de siempre, en cuanto a que no había una buena resolución al respecto. Y por eso crearon la Comisión de la Verdad en el Congreso, y a partir de ahí fue como comenzaron a empujar precisamente una denuncia penal para llegar al punto que llegamos. Esto es lo que yo puedo informarles ahorita con lo que yo estuve investigando. Sí, me llama mucho la atención que durante el mandato del exgobernador esto era un secreto a voces. Esto era un secreto a voces. Yo no entiendo cómo medraron con las instituciones estos dos personajes. Hay historias que te parecen inconcebibles, que no las puedes digerir. La forma en que obligaban a las personas a que les entregaran sus bienes, los mecanismos instrumentados por ellos, y que era un secreto a voces. Y el gobierno federal en aquella época no intervino, como no ha intervenido hasta en la actualidad tampoco, pues, ¿no? O sea, es lo mismo, pues, ¿no? Es lo mismo. Tenemos las denuncias, hay más de 2,000 denuncias en la Fiscalía de Nayarit. Por supuesto que esto ocurre después de que apresan a Beitia en los Estados Unidos. Se viene una luz de denuncias en la Fiscalía de Nayarit y no le dan el trámite, no le dan la atención, aún y cuando era de todos conocidos que estos señores despojaban de sus bienes a las personas. Hay una historia de José Cruz Corchado que dice que sus ranchos, que sus tierras colindaban con la del exgobernador de Nayarit, y que el señor quería tener ese acceso para comunicar con su vivienda, desde el rancho de esta persona hasta su vivienda, y le ofrece pagarle una cantidad ínfima por el bien. Se niega, obviamente, a venderla, no la estoy vendiendo. Va el fiscal y lo secuestra y lo tortura y no pasa nada.
no pasa nada. No pasó, valga la redundancia, en el pasado como no pasa hoy. Por esos delitos que la FGR está obligada a traerlo, porque hay algunos delitos, muchos delitos, que son de competencia federal, del orden federal. Y no hay una investigación en ese ámbito de competencia de la FGR hasta ahorita, en estos momentos. No estoy diciendo que lo están protegiendo, no, pero hay una apatía para investigar, doctora Alma Luz Bernal. Lo dijo muy elegante, doctor Julio. Hay una apatía para investigar. Es muy elegante esto, pero no podemos juzgar sin tener la evidencia. Sin embargo, es una verdad muy conocida y siempre que se crean una telaraña de protecciones en los puestos, y esto es lo que genera millones de casos de abuso de autoridad, como el que usted está diciendo, al margen de la ley, amparados en la ley y de seguimiento. Yo no estaría tan contenta de ver que fue un órgano local el de la orden. No estaría, porque recordemos que tenemos la mala experiencia que se inicia un procedimiento, incluso existe una sentencia, pero después de todos los mecanismos jurídicos resulta que siempre no. Entonces tendría que haber otra forma de investigar, y como lo dice atinadamente, y es hora que entre también el orden federal para crear una fortaleza y tratar de que en verdad se haga justicia. Pero ¿qué habrá detrás, colindando con la investigación de Estados Unidos? ¿Quién estará detrás? ¿O quiénes? Sigue estando esta duda. Yo no estoy contenta con esa orden. Son de la misma casa, nos protegemos durante mucho tiempo, dejé mi telaraña. Habrá que ver este curso y habrá que ver cuál es la actitud del gobierno federal. Que en verdad se investigue, o va a esperar que venga de otro país el siguiente paso. No, sí, lo que preocupa aquí, y me llamó a mí poderosamente la atención, que la orden de aprehensión sea por delitos diversos, a lo que estábamos esperando que se librara, por extorsión, por robo. Se congeló su imagen. En fin, rápidamente les doy a conocer un testimonio. José Cruz Corchado puso a la venta 18 hectáreas de las 68 que poseía por 4.3 millones de pesos. Pero su vecino, el exgobernador Roberto Sandoval, quería comprarlas para construir un camino que lo llevará directo a su rancho. Los policías de Beitia lo torturaron para que transfiriera todos sus terrenos y no le pagaron. José Cruz Corchado Partida tenía un terreno de 8,076 metros cuadrados donde compraba y vendía ganado. Su vida se hizo trizas cuando a un lado construyeron el centro comercial del Fórum. El valor de sus tierras se volvió atractivo, pero Beitia secuestró a su hijo para obligarlo a que los vendiera un 40% debajo de su precio. Quiero que me vendas, te voy a pagar 1,900 pesos el metro cuadrado, y si no quieres, de todos modos, va a ser mío. ¿Cómo la ves?, le dijo Beitia a Corchado, con la pistola descansando sobre el escritorio. Entonces sonó un celular, el exfiscal puso el altavoz, llamaba a Sandoval, el gobernador. En eso estamos, señor gobernador, dijo Beitia. Si no lo quiere vender, enciérramelo 1, 2, 3 días para que afloje, sugirió. No, pues así por las buenas, sí te lo vendo, respondió Corchado. Y hay muchísimos testimonios. Insisto, tendría que haber intercedido en el ámbito de su competencia la FGR, y a la fecha no lo ha hecho. Además, solo uno de los delitos por los cuales se le libró la orden al exgobernador es de los considerados como graves. ¿Sí? El peculado no está considerado como grave, no amerita prisión preventiva oficiosa, y el diverso, el diverso de la administración pública, ese sí está tipificado como pero hasta ahorita, de más de
denuncia, es la única orden de aprehensión. Debería tener miles allí, el amigo. Miles de órdenes de aprehensión, maestro Jaime España. Creo que queda poco por apuntar sobre lo que ustedes ya atinadamente comentaron. Pues hay que ver el signo político que tenía este señor cuando fue gobernador y cuál es el partido dominante o el conglomerado de partidos actual. En teoría, pues las fiscalías son independientes y son autónomas, pero pues eso creo que es en los hechos algo relativo. Efectivamente, pues hay que ver la cuestión de las competencias, como dice la doctora o como dicen otros compañeros aquí, que hay que invocar o tiene que intervenir el gobierno federal, pero pues siempre y cuando se trate de un delito de orden federal, ¿verdad? Pero pues, ¿qué más se quisiera? Que la justicia fuera de manera imparcial y que si hay cotos de poder, situaciones políticas, correlación de fuerzas en esta entidad federativa, pues difícilmente, como dice la doctora Almaluz, se puede esperar un éxito en esto. Pues habría que ver cómo se integró la carpeta, si tiene todos los elementos, porque a lo mejor lleva fallas y al final de cuentas va a terminar en alguna absolución. Y como bien lo comentan, si hay delitos adicionales más graves, pues en ese sentido o en esa dirección debería de emprender la investigación para los efectos de que sea adecuadamente sancionado. Pero sí me quedo con esa impresión de que estamos hablando de una orden de aprehensión girado por un juez local, no es federal, y aparte de eso, pues, ¿quiénes son los que detentan el poder actualmente para tener un norte de dónde puede parar esto? Sí, él fue gobernador por el Partido Revolucionario Institucional. En la actualidad, la verdad, no sé quién esté gobernando, por qué partido la entidad de Nayarit, pero ahorita lo digamos rapidito. No, este asunto no es tan mediático, maestro Gilberto Martínez, que no merezca la atención. La Fiscalía General de Nayarit informó que giró una orden de aprehensión para atenderlo. El gobernador de la entidad, Roberto Sandoval Castañeda, a quien se le señala de los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, en agravio al Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado. Por lo anterior, desde el pasado 4 de noviembre, se giró oficio de colaboración a la Guardia Nacional, a las entidades federativas y a la Fiscalía General de la República para la búsqueda y detención del exmandatario en territorio nacional. También se solicitó colaboración a la Interpol, por lo que Roberto Sandoval Castañeda es buscado en 194 naciones. De acuerdo con información de inteligencia, se presume que el exmandatario no se encuentra ya en Nayarit y que en días pasados fue visto en los estados de Jalisco y Nuevo León. Roberto Sandoval Castañeda fue gobernador de Nayarit de septiembre de 2011 a septiembre de 2017. También fungió como presidente municipal de Tepic, puesto del que solicitó licencia para poder incorporarse a la candidatura por el... Bien, disculpe, maestro Gilberto Martínez, era un video que ya teníamos preparado y teníamos que poner. Adelante, maestro Gilberto. ¿Qué partido es el gobernador? No lo escucho. Disculpen, comentaba que el Congreso de Nayarit está integrado por mayoría de Morena, ¿sí? Eso en gran medida logró que se formara esa Comisión de la Verdad, que en función de ello ganaron las denuncias que estaban interponiendo o que ya estaban interpuestas por miles, como usted lo comenta bien, porque no simplemente era, por ejemplo, lo que usted acaba de comentar, que fue uno de los casos más sonados, pero recuerden, si mal no estoy, de que ahí también se fraguaron miles de casos de Infonavit fraudulentos, ¿sí? Que estuvieron llevando ahí en el estado de Nayarit asuntos de viviendas de otros estados de la República, en contubernio con jueces y magistrados de Nayarit, y pues bueno,
era realmente una mafia que duró ahí esos 6 años, ¿no? ¿Sí? No se entiende de otra manera para que tuvieran todo ese poder y aparte apoyados por grupos delincuenciales a los que seguramente pertenecían ellos mismos o dejaban trabajar de alguna manera y se sentían intocables por esa misma situación. El Congreso de Nayarit está integrado por 5 diputados de Morena, 2 del PAN y 1 del PRI. ¿Sí? El nuevo fiscal, vaya la redundancia, pues también es nuevo en Nayarit. Por eso yo comentaba también, bueno, hay que darle también hay que tener fe en eso, ¿no? El presidente de la República, si ustedes han seguido lo de sus giras, ha estado con mucha frecuencia en Nayarit. Incluso el sábado pasado iba a andar por ahí, pero por la cuestión de Tabasco canceló. Pero parece ser que hoy anda ahí en Nayarit y parece ser que hoy también viene aquí a Sinaloa, lo que canceló la semana pasada. ¿A qué voy con esto? Que de alguna manera, desde el gobierno federal, digo, con la misma presencia del presidente, y no dudo que los buenos oficios de él y otros funcionarios, pues estén haciendo también su presión hacia el Congreso con sus agremiados, con sus diputados locales, para que empujen toda esta situación. Y pues bueno, lo que sí no sé, el nuevo fiscal, de qué filiación sea, que aunque dicen que son apartidistas, pero sabemos que siempre tienen su corazoncito puesto en alguna parte, ¿no? Pero con la mala experiencia que Nayarit tuvo ya con el fiscal anterior, con Beitia, pues los ojos del México, para no irme más grande, pues están puestos en Nayarit, porque esto de la orden de aprehensión para este señor Roberto Sandoval, pues va a dar mucho que decir también del estado de Nayarit en cuanto a la aplicación de la justicia. Ojalá que lo puedan detener y ojalá que lo lleven ante el juez para que todo lo que estamos aquí platicando, pues veamos que realmente comienza a funcionar el aparato de justicia en Nayarit y también en el resto del país. En el país, sin duda alguna. El gobernador actual en Nayarit es Antonio Echeverría García y es por el Partido Revolucionario Institucional. Posiblemente se haya extendido el manto de protección, dada la filiación del mismo partido. Lo que sí me queda claro y me atrevería incluso a asegurar que está en curso una orden de detención para el exgobernador Roberto Sandoval en Estados Unidos. Pues ojalá vaya allá para que lo detengan, licenciado, porque aquí es más difícil. Tiene que venir allá a la orden. Pero con la experiencia del general, ya nadie quiere. Es más fácil. Como ciudadano, si lo veo y si lo detengo, en vez de entregarlo a las autoridades mexicanas, voy y lo cruzo hacia Estados Unidos para que le ejecuten esa orden de aprehensión. Y que sería muy interesante. Verdaderamente no va a salir. Sería muy interesante saber cuál es la situación de este señor Roberto Sandoval, porque yo también leí que trabajó muchos años en Estados Unidos, él de mojado. ¿Sí? No dudo que pueda tener residencia, por lo menos. Sí. ¿Sí? Sí, hay una triangulación, me parece, entre Beitia, Cienfuegos y Sandoval. Sí, por ahí. Parece que estamos jugando al ajedrez, si se dan cuenta. Cienfuegos tuvo su influencia en Nayarit cuando Roberto Sandoval gobernaba ese estado. Entonces, me parece que están conectadas las detenciones, tienen su relación las detenciones, y el Roberto Sandoval va a ir a todas partes menos a Estados Unidos. ¿Y quién era el presidente de la República, doctor Julio Sergio? ¿Y dónde iba y pasaba sus vacaciones más frecuentemente? Ajá. Una última intervención, doctora Alma Luz Bernal, para irnos. Pues reafirmarle al licenciado Gilberto. Licenciado Gilberto, no es que yo sea mujer de poca fe. Lo que pasa es que la verdad nos ha pasado por encima y los procedimientos, estará de acuerdo conmigo, los procedimientos disque de justicia nada más se convierten en una lavadora del dinero, pero no hay justicia.
y ya salgo con mi dinerito limpiecito. Ojalá, vamos a ver, repito, hay mucha telaraña, parece que están jugando las piezas del ajedrez muy bien, pero también no hay que olvidar que todo tiene un trasfondo. Cuando intervengo, me conviene, no me conviene, el tiempo electoral, el mecanismo, la percepción social, la voz populi. Pues dejaremos ahí en duda, vamos a ver si en verdad se fincan más responsabilidades, se acredita aquello que se está señalando y en algún momento pues se tendrá que detener, ya sea en otro país o como sea, pero de nada sirve que se le ande buscando si no está bien firme y en verdad se aplique una justicia en México. Ojalá. ¿Me permite 30 segundos? Adelante. Es muy interesante, nada más 30 segundos. Es muy interesante no ver ni escuchar a las televisoras, a las grandes, que estén golpeando esta iniciativa. O sea, sí comentan algo, pero así como por encimita. Como que vieron que es algo indefendible, ¿sí? Y a pesar de que no están aceitando su maquinaria, están calladitos. Y a pesar de que van a salir afectados muchos de sus clientes y mismos empresarios ligados a estas empresas, pues están tranquilones, no están haciendo un drama mediático de esto, de esta iniciativa de reforma que está dando el gobierno federal. Su sonido, licenciado. Su sonido, licenciado. Maestro Jaime España, lo correcto es tener fe, luego tenemos fe y prendemos una veladora y encomendamos algún santo para que las autoridades hagan el trabajo que les corresponde. Esperemos que Biden haga lo mismo que Trump para que aquellos que crucen para aquel lado los agarren. No, esperemos que realmente esté bien integrada la carpeta y que se trate de una orden de aprehensión aquí hasta que no lo aprendan y vemos en qué termina el proceso penal. Si es como lo dice el licenciado Apodaca, pues hay cierta perspectiva de que todo puede salir favorable. Y como lo ha venido citando la doctora Alma Luz Bernal en los diferentes espacios de esta mesa de análisis, premisa fundamental resulta ser que además de que los aprendan, regresen lo que se robaron. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en el Cuarto Pulso. Le damos las gracias a las personas que nos favorecen con su atención y decir que la mejor opinión, por supuesto, es la que ellos emitan. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenos días todavía. Buenos días. Gracias. Gusto en saludarles, amigos. Excelente fin de semana. Licenciado Gilberto me dejó sin comentarios. ¿Qué pasó en la fiesta de año? Hasta luego, nos vemos el próximo sábado.